Hola, un cordial saludo para todos y para todas, profe. Muchas gracias por permitirnos grabar este video para exponerles una mirada al conflicto armado desde la globalización. Y hoy estamos Paula Andrea Taborda. Y Jessica Caterin Sabogal, un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por permitir este espacio. Bueno, la idea es exponerles de manera inicial de dónde surge esta idea. Kate. Listo, bueno, la idea nos surge inicialmente del curso Problemas Sociales, que es el que estamos manejando en el momento, eh, que los documentos que nos permitió la docente nos enfocamos especialmente en el conflicto armado en Colombia y posteriormente a esto a la globalización. Fueron 4 personas entrevistadas en las cuales ellos nos permitieron a nosotros o nos dieron un abrebocas desde su perspectiva de cada uno de ellos, qué pensaban sobre este tema. Así es, Kate. Precisamente ese diálogo con estas personas, que incluso tuvimos la oportunidad de compartir con dos profesores, nos estuvieron hablando sobre qué es ese impacto que se tiene con el conflicto armado, porque surge como un problema social, pero adicional, cuál es ese papel, no solamente de la comunidad, sino adicional de los entes internacionales. Kate, por ejemplo, danos una estructura sobre lo que vamos a hablar en esta sesión. Listo. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de los problemas sociales y una mirada del conflicto armado desde la globalización. También vamos a hablar de la configuración de nuevas modalidades del conflicto armado y de igual forma de trabajo social en el conflicto armado. Para Es, este primer abrebocas, discúlpame, para este primer abrebocas de una mirada del conflicto, podemos decir que nos permite comprender cómo ha afectado en la parte económica, en la parte social, y cómo ha influido significativamente a nivel mundial todo este proceso del conflicto que de una u otra forma nos afecta, ¿verdad? Así es. Y adicional, poder reconstruir también un poco la mirada a esas nuevas configuraciones que hay con respecto al conflicto armado, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y obviamente, Kate, entonces, ¿cuál es esa intervención que nosotros hacemos como trabajadores sociales en los problemas sociales, pero de manera más explícita? ¿Cómo intervenimos en el conflicto armado? Kate, Claro. ¿qué es un Bueno, conflicto? pues bueno, nada, el conflicto armado, pues es que es un problema social que se ha venido desde hace mucho tiempo y que realmente afecta a nosotros, a la humanidad, que nos está afectando y que nos está involucrando en muchos aspectos. Pero a nivel mundial ha afectado también porque el conflicto armado se ha venido como lucrando o ha venido como ayudando de una u otra forma para que se lucren Ujú. de estos procesos. Así es, y es que creo que ahí lo importante, Kate, es poder retomar que el conflicto, realmente como conflicto, eso hace parte de la naturaleza de la humanidad, es decir, hace parte de los seres humanos, de lo que nos constituye como seres humanos. Ya el tema es cuando no sabemos manejar esos conflictos que se constituye lo que tú nos estás comentando, cómo llegar a un conflicto armado precisamente por no saber manejar el inicio o los orígenes de los propios conflictos. Claro, puede haber un post y un post conflicto que siempre debemos de saber llegar a este tipo como de arreglos, pienso yo. Sí, así es. Incluso es importante desde allí retomar pues, de dónde sale ese conflicto armado.
¿cierto? El conflicto armado realmente se constituye como una base de la desigualdad. Y esa desigualdad incluso surgió hace muchísimos años, incluso ahora que estoy retomando este diálogo contigo, Kate, recuerdo algo que decía la profesora y es que incluso el conflicto armado es de los primeros problemas sociales que surgieron, ¿cierto? Solamente que son los que más se han sostenido durante el tiempo y lo que, digamos, y el problema social que más ha impactado a la comunidad porque es el que tiene, digamos, como más brechas, ¿cierto? Abre más brechas. Kate, por ejemplo, ¿cómo se dio el conflicto armado acá en Colombia? Bueno, el conflicto armado se dio acá en Colombia desde los inicios, desde los LM, o sea, desde estos grupos armados que vinieron dándose, pues digamos que por culpa de las comunidades y no sé, demás. Sí, no, incluso por la propia carencia de los espacios de participación de política. Bueno, lo que pasa es que en esos orígenes que se dan en el conflicto armado, primero parte de la carencia de esos espacios, perdón, de la carencia en la repartición de las tierras, ¿cierto? Las tierras siempre estaban dadas para pocas personas y eso hacía que hubiera desigualdad y que obviamente desde esa desigualdad hubieran pocas oportunidades para las personas. Cuando se comienzan a dar cuenta realmente que se requiere, digamos, como un cambio sustancial, ya necesitan esas personas solicitar, digamos, esa participación de esos espacios políticos. Sí. También ¿Cierto? existen las desigualdades socioeconómicas y también podríamos decir que la desigualdad étnica y racial. Entonces, todo el tema de los pueblos indígenas, de los pueblos étnicos, toda esta parte de desigualdades que son como sus orígenes para que todas estas personas lleguen siempre a un conflicto y ese va a ser el conflicto armado inicialmente. Exactamente, y sobre todo porque ya entonces tienen esos conflictos y lo que quieren es resolverlos por las vías de la violencia, ¿cierto? Y incluso hay algo importante que nosotros también retomábamos en nuestro ensayo, es como ese conflicto armado, como que hay una reconfiguración bajo las nuevas modalidades que se están dando, porque uno pensaría que simplemente ese conflicto armado es peleas, es ingresar, por ejemplo, a las fincas, ingresar a esos espacios y violentarlos, pero Kate, ¿y será que eso solamente se da en la ruralidad? No, no, yo pienso que no, porque igual, pues así como podemos ver aquí en esta diapositiva, existe el hambre y hoy en día sí que es muy notorio este tema del hambre, porque la misma desigualdad, la misma pobreza, entonces está llevando consigo muchas personas que vemos en las calles, niños aguantando hambre. El narcotráfico también es una de esas desigualdades o de ese problema político o ese problema público que no ha parado, que nunca ha parado, que nunca ha sido, digamos, como un trabajo conmunado con la política. Igual la Exactamente. delincuencia común, el desplazamiento, todo ese tipo de problemas vienen violentando los derechos humanos, tanto de las personas más vulnerables como son los campesinos o las personas que viven en sus, en sus fincas, son atropellados de una u otra forma por el conflicto armado, pienso yo. No, y en eso tienes razón. Y mira que acá escuchándote precisamente en este diálogo que estamos teniendo, creo que esa configuración del conflicto armado acá lo que hace es tener otros problemas sociales, ¿cierto? Entonces, como de un problema social como el conflicto armado se desprenden otros problemas sociales. Y eso debido también a todo lo que tú nos mencionas, debido, digamos, como a esa integración
de situaciones complejas, difíciles de resolver para las ciudadanías, lo que ha llevado a que se reconstituya, digamos, una problemática tan grande como lo es el conflicto armado y sobre todo porque para que ese conflicto armado se pueda constituir, digamos, debe haber un dinero, ¿cierto? El dinero que subsidie, financie todo este tema del conflicto y eso, digamos, como que en gran medida viene de lo que decías, el narcotráfico, pero también viene incluso de la política. ¿Cómo hay tantos políticos, ¿cierto?, que favorecen, financian que a esos financian cosas grupos? que no, sí, que financian y desgastan y desangran de una u otra forma al país y no aportan cosas significativas que nos puedan ayudar a crecer y a mejorar de una u otra forma el conflicto, digámoslo así, el conflicto y la igualdad, porque definitivamente que estamos en un país donde no hay igualdad para nadie, que es lo que Así es. finalmente uno busca. Sí, Pero así es, Kate. Incluso, bueno, hablemos un poquito de esos modelos de organización para mitigar el conflicto armado. ¿Cómo crees que sería posible hacerlo? pues bueno, inicialmente sería por la participación pacífica. Los actores principales son lo político y lo social. Ujú, Entonces, ya como lo hemos venido hablando inicialmente con la parte política, que digamos que no nos favorecen y que todos los recursos que llegan a sus manos o que llegan a estas instituciones son, pues digamos que los gastan en cosas que no son favorables y no le ayudan de una u otra forma a nuestro, pues digamos a nuestro país, porque estamos hablando del ujú. conflicto armado en Colombia. Y lo social, pues que los afectados finalmente somos pues nosotros, la sociedad, nosotros los campesinos, nosotros los que vivimos del diario, nosotros los que vivimos del día a día. Claro, Katy, y mira que precisamente eso tiene que ser como un llamado a la acción para nosotros como trabajadores sociales en formación, y es cómo podemos nosotros participar pacíficamente de esta generación de nuevos modelos para organizar y mitigar el conflicto armado, no solamente involucrándonos en lo social, sino también en lo político. Acá No, incluso vuelvo a recordar por allí la profe cuando estaba hablando un poco del tema y decía, es que los trabajadores sociales no tenemos actualmente una gran incidencia en lo político y que eso nos ayude a la generación, obviamente, de modelos que permitan mitigar o que permitan, digamos, erradicar los problemas sociales, por ejemplo, desde la misma construcción o elaboración de las políticas públicas. Kate, bueno, y vamos avanzando. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto entonces de la globalización en el conflicto armado? ¿Qué genera? bueno, pues normalmente genera tensiones sociales políticas que alimentan al conflicto armado interno, como pues ya lo veníamos hablando, las desigualdades como la violencia, eh, la desigualdad, ¿Mm? también aperturas de mercados internacionales, los flujos financieros y las desigualdades que aplacan la violencia en Colombia. Sí, claro que sí. Y mire que eso precisamente lo que va a hacer es que nuestro país sea más desigual, incluso porque los organismos internacionales se demoraron mucho tiempo para reconocer que nosotros teníamos un conflicto armado interno y de manera, digamos que puede ser como de manera directa porque como no los estaba tocando a ellos, ¿cierto? No estaba cruzando esas fronteras de países a países, entonces básicamente el problema es de ustedes como país, resuélvalo y por eso no lo Resuélvalo constituimos como internamente. exactamente, entonces no lo constituimos como un conflicto armado internacional, es un conflicto armado interno y resuélvalo. Pero ahorita digamos que eso ha ido cambiando, ya hay mucha ayuda de algunos organismos internacionales, pero aún así sigue habiendo mucha desigualdad y existe mucha violencia que no posibilita, por ejemplo, que esos mercados internacionales de los cuales tú nos estabas hablando ahorita beneficia a una sociedad para realmente tener una equidad. O sea, beneficia a la sociedad de alta.
empresarios Ujú, multinacionales, pero digamos que ahí viene el tema de la apertura de mercados internacionales. Entonces, ujú. los que exportan son los beneficiados, pero digamos que el campesino sigue siendo campesino, aunque su producto de una u otra forma sea exportado. Ajá. Entonces, como que eso sigue siendo una violencia contra nosotros, la sociedad, Ujú. pienso Ah, yo. no, y en eso tienes toda la razón. Bueno, y ya ahorita que hemos hablado de, digamos, como de ese impacto del conflicto armado en la globalización, nosotros, ¿qué? Como trabajadores sociales en el conflicto armado, ¿en qué Bueno, podemos pues ayudar? inicialmente ayudamos en la promoción de los derechos humanos, como ya veníamos hablando algo de eso, de los derechos humanos, que es proteger de una u otra forma la sociedad, nosotros, protegerlo. También podríamos hacer una participación comunitaria, digamos que trabajar más con las comunidades, ya sea en las partes rurales o en las partes urbanas. Y la Urbanas. prevención, Ujú. como veníamos diciendo, la prevención de la violencia, prevenir, tratar de prevenir y Ujú. mitigar toda la violencia que se está manejando internamente aquí en Colombia. Entonces, como que proteger a nuestros niños, darles más protección a las mujeres, a los campesinos, a los, A a la los ciudadanía en grupos general. étnicos. Sí, 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 a Ujú. los grupos étnicos, o sea, sí en general, pero digamos que hay personas que tienen como más Ujú. problemas internamente, porque digamos que todos tenemos problemas, pero digamos que la niñez es una de ellas, las Ujú. personas que están embarazadas y los campesinos siento que son las personas como más afectadas en todo el tema de los derechos humanos que Así. se les violenta a ellos toda su parte de los derechos humanos como tal. Sí, así es. Entonces, yo creo que ahí está la invitación para nosotros, trabajar, sí, en lo social, tenemos que seguirnos fortaleciendo en el trabajo comunitario, en el trabajo familiar, en el impacto, por ejemplo, de la salud, pero también en esa creación de políticas públicas para que realmente nosotros, desde los conocimientos que tenemos, podamos favorecer a esas sociedades. Bueno, ya entonces a nosotras queremos dar respuesta a algo importante que trabajamos en el ensayo, y es que, profe, usted nos dijo que le gustaría que tuviéramos un pequeño énfasis en el video, entonces queremos hablar precisamente de cuáles son los efectos que ha generado el conflicto armado en la vida de las víctimas. Kate, ¿qué efectos así, digamos, como generales tú nos puedes decir que el conflicto armado ha dejado en las víctimas? Pues bueno, Eunice, pues no sé, finalmente yo pienso que como o sea, como el tema de tierras, pienso que Ujú, como que existen muchas comunidades que les ha arrebatado sus tierras por el conflicto inicialmente. Pienso que esa es ujú. como la problemática más grave que se ha presentado y que ha Sí, venido por claro. muchos años, no es de ahorita, Ujú. es de muchos años atrás que sus tierras se han arrebatado por el conflicto. Y sobre todo porque entonces ha llevado a que esas personas, esos efectos también se centren no únicamente en cultivar, por ejemplo, el arroz, el maíz, la papa, el plátano, sino que ya ahora hay que cultivar otro tipo se me fue la palabra, de drogas, sí, se me fue la palabra, como recursos ilícitos para poder sostener la guerra, ¿cierto? Y ahí es donde apalancamos precisamente ese tema del narcotráfico y cómo realmente nosotros al interior de los territorios podemos trabajar en la atención de todas las dimensiones, por ejemplo, esa dimensión social, trabajar desde el impacto.
y esos efectos que se generan en las víctimas, pero también en esas políticas públicas o en esas atenciones y esas intervenciones para mitigar lo que ya hemos hablado, ya más como en términos de comunidad, y trabajar en esas dimensiones económicas y culturales para que este tipo de problemas sociales pues no se sigan realizando. Bueno, Kate, ya como para despedirnos, ¿quieres decir algo adicional? No, sí, finalmente, pues que el conflicto armado en Colombia, de verdad que tenemos que trabajar nosotros como trabajadores sociales, ayudando mucho a las comunidades, pienso yo. De verdad Ujú. que es como, pienso que es más como el tema comunal, o sea, es el tema como trabajar con las comunidades que más lo necesitan. Pienso yo que es como la niñez, es la niñez y Sí, los campesinos, perdóname, porque finalmente son ellos los que de una u otra forma a nosotros nos dan las cosas, la papa, el arroz, ujú, los que cultivan, entonces son los que menos tienen como el apoyo de la política, del gobierno. Entonces son los que casi nunca voltean a mirar, entonces, pero son los productos que de una u otra forma exportan. Entonces, así no es. sé, trabajar como desde ese punto de vista más. Sí, claro, ahí es trabajar de manera integral, ¿cierto? De Para manera, promover, así. obviamente, estrategias que ayuden a mitigar esas situaciones tan difíciles, esa problemática frente al conflicto armado y de lo que ellos se origina. Bueno, entonces muchísimas gracias, profe, por escucharnos sobre el trabajo que hicimos sobre una mirada al conflicto armado desde la globalización. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día.